En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Está lo prometido, está con nosotros un amigo de la casa, Héctor Cometo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado. El placer es todo mío. Bueno, ¿cómo llega el periodismo deportivo a tu vida? Llega por el fútbol, directamente. Es una cuestión, siempre cuento cortito cómo sucedió, porque tiene que ver con Radio Río Cuarto. Estaba yo en el vestuario con mis hermanos que jugaban al fútbol municipal de Alia María. Siempre anduve en el vestuario. En esto estamos hablando del año 74 y yo tenía 14 años. 73. Antes había estado con ellos en el Club Atlético de Alia María cuando jugaban ahí. Entonces en los vestuarios, ya a esa altura estaba dando una mano en la utilería y cae el negro Cuello de Alia María, que era organizador de boxeo. Y el negro me dice, che, negro, así me dicen a mí en Alia María. Me dice, negro, no me voy a quedar yo. Ahí me pidió José María Ortiz y Miguel Ángel Musto que le pasara información. Era para Radio Enfoques Deportivos. Y le digo, bueno, dale. Total, yo también ayudaba con las planillas y todo eso. Entonces, ahí nomás agarro y junto la información y todo, y me llaman. Y me llamó José María Ortiz. Me acuerdo que me habían anotado en la libreta de los periodistas de la zona y me habían anotado como Néstor Cometo. Y como en Adelia María me conocían todos por Negro Cometo, ninguno sacaba quién era el que hablaba por la radio. Ese fue el comienzo. Si el Negro Cuello no me pide que, en lugar de... Él hacía boxeo, no le interesaba el fútbol, que yo mandara la información, a lo mejor no se da toda la carrera, siendo que era lo que a mí realmente me fascinaba. Nada más que lo consideré siempre un pasatiempo. No te olvides que yo soy geólogo, nunca tuve fe de que iba a trabajar de esto. Y así nació el periodismo deportivo. ¿Y a qué edad? Y este tipo de circunstancias, de este tipo de cosas, yo las manejaba de chiquito, 10, 11, 12 años. Ya estaba averiguando si la propaladora del pueblo, que tenía esas carcasas en la mitad de la cuadra, podía hacer algo, o en la propaladora del Cine Avenida del Club Atlético de Alia María y eso, y se dio esto de Radio Río Cuarto, que ahí yo empiezo, por eso ya sumo bastante, yo empiezo a lo que serían mis 13 años, o sea que ya van 50 años de carrera. ¿Y por qué geología y no comunicación, periodismo, teniendo en cuenta que ya tenías un poco el fueguito adentro? Bueno, primero que nada, en ese tiempo era comunicación por imágenes, ¿viste? Acá no estaba para nada desarrollado, ¿viste? Es como dice Pucho Pagani. Horacio Pagani dice, si hubiera sabido que se iban a desarrollar las escuelas de enseñanza de periodismo, que después le agarraron miembro de la Arauco, claro, hicieron mucha plata, sí, la plata que hubiera hecho, dice Pucho Pagani. No, en ese momento yo, y a su vez, siempre fue mi pasatiempo, mi hobby, el periodismo deportivo como el fútbol. Entonces digo, no, de esto no voy a vivir. Voy a tener una familia, no van a comer del periodismo deportivo. Y bueno, sí, terminaron comiendo de eso. Se dio bien. ¿Y después te radicaste en Río Cuarto directamente? ¿O ya viajaba los fines de semana? Empiezo a pasar la información de Municipal de Alia María. Después, no te olvides que en ese momento se da la irrupción de Osvaldo Hueve, que se recibe de abogado, empieza como comentarista de Miguel Ángel Musto en las transmisiones, con José María Ortiz, y después Musto se va a Puntal. Y después no sé si se fue a Salta, Miguel Ángel, y queda Hueve. Cuando queda Hueve yo ya estoy en quinto año y empiezo a hablar desde Alia María, pero de todas, la categoría del ascenso. Y después, con Hueve, cuando yo me vengo a estudiar geología, ya empiezo a trabajar, a empezar a hacer algunas salidas con Osvaldo. Se va el comentarista de ese momento y entonces quedo yo y comentamos con Osvaldo la primera ida de estudiante al Nacional. Yo muy jovencito, 21, 22 años tenía en aquel momento. Y se dio así. Osvaldo fue, digamos, el responsable de irme subiendo, metiendo, y después, bueno, terminamos con él compartiendo aquí en la 93.9 el Bar Imperio, en televisión también. Fue, digamos, ¿es el compañero más recordado, con el que mejor trabajaste? ¿Qué te queda de Osvaldo Hueve? Mira, lo que me queda es, primero que nada, la admiración por él. Tuve, digamos, la posibilidad de ser un favorito de la fortuna.
al que la senda de mi trabajo derivara en la posibilidad del Bar Imperio, que siempre me lo decía él, dice, che, no me piden tanto de Continental, me piden que volvamos con el Bar Imperio, porque de vez en cuando yo me voy a Córdoba, me vuelvo a juntar con él, a comer con Eduardo Fondelo, con amigos en común. La experiencia de transmitir con él fue de ese ascenso de Estudiantes. Después me toca el Estudiantes en primera, yo transmito con él Temperley en Buenos Aires, que me acuerdo que viajamos en un avión de la Fuerza Aérea con los jugadores, con todo, y transmito Talleres, transmito Ferro, y ahí hay un inconveniente con la empresa, me deciden discontinuarme, y ahí se corta mi trabajo en transmisiones con Osvaldo. Claro. Después volvemos con el tiempo a trabajar juntos en lo que era Sudamericana, Libre, que se generó una revolución de las FM cuando ninguna era lo que fue después, y posteriormente armamos el Bar Imperio nuevamente acá, que primero es de radio, después es de canal de cable con Gabriel Genaropoulos y posteriormente es Canal 13. Así fue el seguimiento con Osvaldo, que siempre fue un tipo muy particular. Cuando él llega como comentarista de Musto, pero también ya demostraba esa fuerza que tuvo con Tribuna Deportiva y con todo que generó lo que fue Osvaldo, y después vía José María Muñoz empieza a transmitir en Buenos Aires y se da la campaña a nivel nacional que hace que sea la figura central. Pero sí, por supuesto, para mí, y siendo tan distintos como éramos, porque yo siempre fui categoría comentarista, más analítico, yo siempre fui de pueblo, vengo de Alia María, él fue muy de ciudad y muy de centro, hasta nuestras características físicas eran absolutamente diferentes, y yo creo que eso contribuyó que hiciéramos una dupla como terminamos haciendo. Ojo, dupla yo de segunda voz, cuidado, ¿viste? Yo era Joaquín Galán de los Pimpinela y él era Lucía Galán cantando como cantaba, era Osvaldo Güeves. Después fue mucho más fuerte, sobre todo por Continental y por Cadena 3, lo de él, ¿no? Sí, pero fue realmente muy, muy fuerte el Osvaldo, que se sigue extrañando día a día, ¿no? Y ese paso tuyo por Río Cuarto, después llegás a Córdoba, un piso en Córdoba de muchos años en la televisión, digamos, en uno de los canales más importantes. Sí, fíjate que siempre con Osvaldo hablábamos de eso, y bueno, yo notaba que yo era más televisivo. Y se dio de estar en Canal 13 también con el Bar Imperio y después con los noticieros, y tuve un gran golpe. Se me desplegó ante mí un escenario muy, muy especial, que fue el Mundial 94. Con lo de Diego Maradona, el Canal 13 era el canal abierto que transmitía a 25 localidades de la zona. Entonces el Mundial, por la única vía que lo veías, era por Canal 13, y yo hacía la previa, el intermedio y el final de cada uno de todos los partidos. Claro. Yo siempre digo que una de las principales palabras que he tomado en mi carrera deportiva es la de dosificación. Dosificarse para no cansar. Bueno, ahí la tuve que poner a prueba, porque era acompañar. Me acuerdo que trasladaba enseguida a la cancha, apenas tenía imágenes, pero claro, había que meter los crawls de auspicios para pagar lo que costaba los derechos de televisación. Entonces ahí hice eso, después arranco también con el noticiero de Canal 13 y me surgió la posibilidad de Córdoba. Primero en el 97 con Por Deporte, un programa muy fuerte, que ahora conduce mi hijo Daniel. Lo hice hasta el Mundial de Brasil. Lo hice durante 17 años. Primero empecé a irme los domingos y después me contrataron para lo que es hoy Telefe Córdoba, que en ese momento era Tele 8, me contrataron directamente para el noticiero. Así que llegué a ser triple noticiero, mañana temprano, mediodía y noche. Fueron 15 años en total, hasta que arreglé y decidí volverme a Río Cuarto, donde vivo con mucho gusto, disfrutando enormemente de la ciudad. Bueno, ¿y cómo fue tomar la decisión de irte a Córdoba? Porque vos tenías todo acá en Río Cuarto, digamos. Primero, bueno, una cosa es venir soltero o estar cuando está arrancando, pero ya cuando uno tiene la familia constituida, es, digamos, difícil tomar la decisión de irse, más allá de que Córdoba está cerca. Sí, fíjate vos que yo nunca viví con mi familia en Córdoba, salvo un año. De los 15, mi señora viajaba, mis hijos viajaban. No fue sencillo esa distancia. Mis hijos estuvieron allá conmigo. No fue fácil, como vos lo remarcás, porque uno acá ya tenía más o menos
armado toda una línea. Yo, de todas maneras, trabajaba en aquel momento también en Puntal, que estuve durante un año. Ahora, en ninguno de los 3 casos tuve una seguridad. Me había pasado lo de Radio Río Cuarto ahí, que me formó, me armó para saber que no es sencillo el tema de los medios de comunicación, cuando el viento se te pone del lado de la puerta y todo eso, si ustedes también lo saben. Entonces, puede haber influido porque también estaba precarizado con el terrible 2001 en Canal 13, puede haber sido eso. Ahora, también lo que noté era que muy central lo de Por Deporte en Córdoba. Entonces estuvo el desafío profesional de afirmarse en Córdoba, que era también Adelia María, Río Cuarto, Córdoba, y Buenos Aires, que siempre lo tuve desechado. No me interesó Buenos Aires en el sentido, como le pasaba a Osvaldo, Buenos Aires es muy difícil, Buenos Aires no es para nada sencillo, nunca tuve una oferta tampoco, quiero decirlo, pero ya con Córdoba me alcanzó para que profesionalmente, durante 15 años, poder desarrollar aquella opción. De todas maneras, siempre me gustó mucho vivir en Río Cuarto, cosa que hice apenas pude volverme en el 2018, pero me preocupó un poco que los medios de Río Cuarto iban a estar un poquito reducidos. La situación personal mía, Osvaldo justo ya empieza con Cadena 3 muy firme, pero sobre todo con Continental, lo que hace que él ya no tenga la dedicación necesaria para Río Cuarto, porque tenía que viajar. En ese tiempo se viajaba mucho a relatar, más allá de que él era un maestro a la hora del Osteuber, relatar por televisión. Pero entonces ya Osvaldo no tenía el mismo juego en sí de lo que podía ser nuestro ingreso en Río Cuarto. Todas esas fueron conclusiones que me fueron haciendo emigrar durante bastante tiempo. Y bueno, recién mencionabas que tenés un hijo que tomó la profesión. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué sentiste cuando dijo quiero estudiar esto, dedicarme a esto? Hay habitualmente una senda ya marcada para uno como hijo. Mi papá era productor del campo, tenía un campo ahí cerca de Adelia María, 200 hectáreas, y nunca me gustó trabajar en el campo, o sea que yo no lo seguí. Pero debe haber sido porque en ese tiempo no había soja, y entonces a lo mejor eso me hubiera cambiado. No, sí, lo que sufrimos con las pedradas, las sequías, ¿viste? Así que bueno, mi hijo decide, le gustaba, pero hizo lo que hice yo en cuanto a que yo estudié geología, él estudió... empezó con periodismo en la Pérez Gaudio en Córdoba, empezó en Por Deporte como productor raso, ahora lo conduce en el lugar mío, que es una linda situación para él, supongo que, a ver, una linda situación para mí. Para él me parece que también es una situación de vida muy especial, porque no es fácil convivir, yo nunca fui de decir muchas cosas, muy exigente o eso, entonces creo que lo ha disfrutado y lo está disfrutando. Y puntualmente también lo que me pasa con respecto a esto es que la geología que tuve yo, él la tuvo con abogacía. Claro. Se recibió de abogado después de estudiar periodismo, como sospechándole. Y ahora, bueno, está con Por Deporte, el programa que sea yo, y está en Mitre, a la mañana también en Radio Mitre, así que puede darse el gusto de vivir de su pasatiempo. Y de paso tiene abogacía, que no es tan difícil de trabajar como en geología. Claro, el caso mío, no puedo tener un extra de geología. Bueno, vamos a la pausa. Le dejamos una pregunta a Héctor Cometo, que hoy nos está visitando. Es una de las preguntas comunes que tenemos para los entrevistados, y es ¿cómo se ve Héctor Cometo de aquí a 10 años? En un ratito nos responde en primera persona. Regresamos de la pausa, con nosotros Héctor Cometo, y había quedado pendiente de una pregunta. ¿Cómo te veías de acá a 10 años? Yo creo que deben, aparte de ser mucho más interesantes los invitados de otras oportunidades en el programa, también lo que deben ser más jóvenes. Hay de todo. Claro. Esta es una teoría personal. Yo escuchaba que los italianos, mi viejo, el Piamonte, ¿viste? Decían el dolce far niente, el dolce far niente, el dolce far niente. Dice que eso, bueno, después el dulce hacer nada. Y con el tiempo he dicho, qué interesante que es eso. Entonces, yo siempre digo que siempre me gustaron mucho los recreos. En el colegio, en la universidad, en el secundario, los recreos, el sonido del timbre era para ir o a noviar o a charlar o ese tipo de cosas. Después me empezaron a gustar mucho los francos.
cuando trabajaba en esto. Siempre he sido un tipo de disfrutar mucho, más allá de poder disfrutar de lo que era el trabajo mío. Entonces, he generado, con mi vuelta a Río Cuarto, una posibilidad de disfrutar mucho del tiempo. Como dice el Pepe Mujica, que cuando uno se mete en una cuota está invirtiendo no solamente la plata, sino el tiempo necesario para trabajar para eso. Bueno, yo lo tengo muy en cuenta a eso. Y también siempre fui de registrar el paso del tiempo en lo que fuera el trabajo que uno haga. Así como uno quiere salir a jugar al fútbol hoy y no puede hacerlo como hace 40 años, tampoco tengo ni los deseos, casi que tampoco la necesidad de mantenerme muy central, de mantenerme muy en el centro del mundo. Hay otros que hacen mucho esfuerzo para mantenerse. Yo, por ejemplo, lo escucho a Fernando Niembro comentando, y que para cómo habla bastante Fernando, y que es un tipo bárbaro, magnífico, pero ya no es el mismo timing. Claro. Yo me he ordenado mucho hoy por hoy en la columna que hago en 4, en Puntal AM, y eso trato de ser lo más rápido posible, lo más conciso, no enamorarme de mi opinión, claro, porque ahí sos extenso. Entonces, he despuntado el vicio, estoy disfrutando y eso, pero lo que más me gusta, y así me veo dentro de 10 años, es disfrutando mucho de los tiempos con mis nietos, de los tiempos con mi familia, de los tiempos en el lugar donde vivo, desde cortar el pasto hasta preparar el agua de la pileta, el tiempo de bar. Ustedes me ven bastante seguido también que hago bastante bar o este tipo de charlas. Disfruto mucho de todo eso y disfruto mucho del medio de comunicación al verlo, claro, no al protagonizarlo. Vos sabés que sí. Si vos me decís, che, viene la Champions, y yo quiero verla toda, y no podía verla toda cuando trabajaba en el noticiero, ¿me entendés? Sí, sí, porque a las 3 de la tarde tenía que salir de vuelta para el turno. Ahora la disfruto viéndola toda. Sí, sí, sí. Y disfruto mucho del laburo de Barqui, de Espina, de La Torre. Y si vos me decís, mañana viajamos para estar en el Camp Nou, en un Barcelona Real Madrid, y te digo, prefiero verlo en el 1000 pulgadas, que uno puede verlo, tranquilito, y porque gracias a Dios lo otro lo probé, lo disfruté. Que me pase eso con Radio Río Cuarto. Yo estoy acá, perdón que la haga un poquito larga a la contestación, pero es una síntesis de todo esto que te estoy diciendo. Yo escuchaba en el aparador de mi casa la radio con Peña Nativa, que lo conducía Ignacio Cremona Sáenz, en aquel momento, y Liliana, otra. Y te estoy hablando de años 68, 69, 70. Ignacio Cremona Sáenz después es el relator de publicidad con Web y conmigo. O sea que trabajé con él. Y con el tiempo él se radica en Córdoba y me buscaba para tomar café ahí en el centro. Ignacio, que ahora no está más entre nosotros, fue un grande. Entonces yo digo, ahí está. Ahí siento que llegué. Claro. Y siento que cerré el ciclo. Porque el mismo tipo que yo escuchaba e idolatraba ahí, después me conocía él a mí. ¿Y algo pendiente en esta década de profesión? Me hubiera gustado, sin vivir en Buenos Aires, a lo mejor medirme un poco, porque ahora cuando estoy sobre todo con la industria panelística, en que se ha transformado mucho panel, me mido y digo, se me haría difícil porque no participo mucho de la opinión audaz, estrambótica, sino me gusta hablar técnicamente. Hay mucho circo del fútbol. Y sí, viste, yo creo que cuando Rojo le pega a Maxi Romero el manotazo en Racing Boca, lo que hay para decir, después en el panel del otro día lo dijo Darío Civitanich. Dice, Rojo pone la cara de querer pegar en los dientes. Te tenés que dar cuenta por eso. Eso a mí me gustaría opinar, porque es, como le pasa muchas veces a los jugadores, haberlo sentido. Yo creo que el periodista tiene el grave error muchas veces de no sentirlo, no haberlo vivido como jugador. Entonces no tiene opiniones de esas características. Pero sé que Buenos Aires me hubiera sacado mucho de lo que hoy disfruto, que es familia, los tiempos de Río Cuarto, de mis idas a Delia, porque Buenos Aires es muy particular. Entonces no, vos sabés que creo que me quedan las visitas a los estadios por ahí en Europa, determinado partido para ir a verlo y ese tipo de cosas. Si tuviera que cumplirlo, me gustaría eso.
Pero, no, después, en general he cumplido con todas las metas y estoy amortizado, como decía el general Perón en un momento. Cuando vuelve a la Argentina, Tomás Eloy Martínez, la muy buena la novela de Perón, dice, el general decía, estoy amortizado. Yo siento lo mismo con respecto a los medios. La otra consulta que te quería hacerte tiene que ver también con esto de la profesión, y es, ¿cuál fue el momento de mayor satisfacción? O por lo menos el que vos guardás y atesorás particularmente, si es que hay uno. El momento vinculado, a ver, no personal, sino el momento vinculado a hechos, el ascenso de Estudiantes, con el gol de la Chaludueña, en lo que hoy es el Kempes, con Osvaldo relatando, el Mundial 94 que te decía, con mucho movimiento alrededor, el entremedio, o antes que eso, sucede el ascenso municipal de Dalia María en el 76, y ahí es donde yo también consigo que Radio Recuarto me escuche más, hacer más nota y eso, porque claro, era el corresponsal desde allí, en un tiempo de corresponsales fuertes. Sí, sí. Rodríguez Tulain, claro, era Berrotarán, sí, saludo, sí, al Pitufo, si está escuchando lo quiero mucho. Alberto, un crack, después así los nombres de cada uno, Ennio Garzón y Tarte, en La Carlota, bueno, entonces eso también puede haber sido un evento. Después, televisivo, cuando cumplo los 10 años de Por Deporte, que se hace una fiesta grande en el Sheraton y estaban desde Rubén Mañano hasta David Albandián. Esa es la sensación de un logro, de un momento. Y yo soy muy de sentir las situaciones, la emoción que me da un determinado momento vivido como este que te relataba de Ignacio Cremona Sáenz. Claro. Los atesoro mucho. Creo que esos son los verdaderos logros, no los económicos, que es importante tratar de no descuidar, para no ser tan filántropo en esto, y tampoco los que son los premios, que son, qué sé yo, por ejemplo, yo creo que Osvaldo Hueve es muy valorado y muy querido en Córdoba, y lo es en Río Cuarto, pero a partir de ahora, con todo lo que ha sido Osvaldo, su desaparición y eso, no sé si lo hemos valorado tanto mientras lo teníamos, por ejemplo. Y yo siempre le decía a Osvaldo, porque a Osvaldo le pesaba eso. Le pesó una situación que tuvo con algún medio antes de que le pasara lo que le pasó. Yo no, me voy fijando en los logros personales con determinadas situaciones. Me emociona mucho, por ejemplo, ahora volver a ver Radio Recuerdo, porque yo registro todo, del salpicreste, de la sala esta, recién recorríamos, Fabián, el tema de cómo eran los lugares de transmisión. Yo le decía del olor, de las sensaciones esas que uno tiene realmente muy, muy fuerte y que atesora, ¿no? La otra cuestión que me interesa saber un poco es, hablábamos al comienzo de que vos estudiaste geología porque, bueno, de alguna manera no estabas seguro de que te ibas a poder dedicar al periodismo, a la comunicación. ¿Cómo lo tomaron en tu casa, tus padres? El hecho de por ahí elegir una profesión que no era tan común, sobre todo en un pueblo. Lo digo yo también, que vengo de un pueblo. ¿De dónde venís? De Levalle. Mira vos, sí, claro, General Levalle, íbamos a bailar a General Levalle. Ahora están haciendo la ruta de antes, nos teníamos que sopletear. Exacto, por el camino de tierra, exacto, para no ir al boliche tan con tanta tierra. Bueno, ellos sabían que en mí estaba ese sueño, y creo que logré darle a mi papá la posibilidad de que me escuchara en la radio, donde escuchamos los partidos juntos, tomando mate, con criollita, la posibilidad de que me escuchara comentar Estudiantes al Nacional. Después, desgraciadamente, pasó esto con la radio, que no fue un tema. Entonces, esa fue una pequeña manchita al tema de este lugar, de Radio Río Cuarto. Los dos lugares, Radio Río Cuarto y Canal 13, que son los que, si yo hubiera vuelto a cerrar mi campaña, mi carrera, me interesaba. Pero fíjate que se dio una circunstancia que para mí fue fundamental y que siempre le traslado a mi hijo y le traslado a los que estudian esto. Y que, bueno, lo voy a dar con un ejemplo más ramplón, por ahí un medio jugado. Cuando Marcelo Arvillaga llegó, hacíamos un programa que se llamaba Rumbo al Estadio. Él siempre lo recuerda en esto que le dije. Yo hacía la información deportiva, hacía la conducción general. Y le decía, mira, esto es una novia, el medio de comunicación es una novia, pero medio rea. Si podés llevarla a Carlos Pau un fin de semana, mejor. Ahora
trata de no casarte, cuidado, porque los que manejan medios saben que a nosotros nos gusta mucho. Se nos va la vida en eso, en el contacto con la gente, en la valoración de la supuesta fama que podemos llegar a tener. Entonces vos también tenés que vivir, porque el supermercado no lo pagás con fama. Y ahí es donde tenés que sospecharlo un poco, fijarte si tenés los huevos guardados en distintas canastas, si tenés otra entrada u otra profesión que te sirva para los momentos bravos. Ahí entonces está el tema. Y conmigo se fue dando que el pasatiempo, el hobby, se fue convirtiendo en actividad central y soy un tipo muy feliz por eso. Bien, la última pregunta también es común a todos los que nos visitan. Creo que está un poco respondida, pero te la vamos a preguntar, te la vamos a trasladar. Y es, ¿a qué te hubieras dedicado si no te hubieses dedicado al periodismo? Bueno, lo primero que hubiera hecho, si me hubiera dado a lo mejor el físico, hubiera sido jugador de fútbol. Yo creo que con físico llegaba a primera división. Sido medio delgado, no me alcanzó. Pero eso era lo que más me gustaba. Claro. Originalmente. Creo que también me brindó una gran base para ser un periodista deportivo, no distinto por ser diferente, sino por comprender la dificultad del fútbol. A partir de que vos comprendés la dificultad de un tema, sabes entonces cómo vas a jugar a los protagonistas. Exacto. Tal vez inclusive la admiración sea mucho mayor por Messi, por hacer lo que hacen, que a uno le costaba tanto, ¿no? Entonces, pero después hubiera desarrollado profesiones sin ningún inconveniente. Si me hubiera ido para el lado de contador me gustaba, si me hubiera ido para el lado de abogacía me gustaba, psicólogo creo que hubiera sido bastante capaz, si hubiera estudiado algo que se me cruzara y que me gustaba, pero sobre todo hubiera analizado cómo era el día después, cómo era laburar de ingeniero, laburar de contador, que es lo que muchas veces uno no hace. ¿Cómo es el día después? Sí. Porque el día después de periodista me llenó, me colmó, disfruté mucho. Pero ahí entro para cerrar con la definición de Carlos Ares, gran periodista de Deportea, que lo encontré inclusive en el baño con un Talleres Belgrano una vez. Y digo, Carlos, vos tuviste una frase, y me dice, medio me la inventaron. ¿Qué fue? La que le preguntan, ¿por qué fuiste periodista deportivo? Dice, es que en otras profesiones había que laburar. Bueno, nosotros disfrutamos esta media hora de programa con vos, Héctor. Así que bueno, Fabián, Nicolás, es un placer para mí, para haber charlado este rato. Así que espero que les haya sido interesante y sobre todo para la gente que nos está escuchando y viendo también. Muchas gracias.